Perfecto. Vale. Y voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Es la primera sesión, así que la idea es que sea un poquito interactiva de presentación y demás. Antes de nada, deciros que podéis interrumpir la explicación en cualquier momento. Si veis que miro hacia la derecha, bueno, vuestra izquierda, seguramente cuando lo veáis, es porque tengo dos pantallas, ¿vale? No es porque esté despistado ni nada. Y nada, bueno, daros la bienvenida a la asignatura de procesamiento del lenguaje natural del máster de IA de UNIR. Y bueno, básicamente hoy haremos dos sesiones, la parte de introducción y empezaremos el primer tema, que obviamente también es una introducción. Para hacer esto, si os parece bien, yo soy consciente que estas clases pueden ser pesadas, son online y demás, y a mí me gusta hacer bastantes pequeños descansitos. Las sesiones de una hora, si os parece bien a vosotros, hacemos un descanso de 5 minutitos, solo 5 minutitos en medio, por si alguien tiene que ir al baño, necesita agua o un café, y luego volvemos. Y como hoy son 2 horas, haremos tres descansos, pero muy cortitos, ¿vale? De 5 minutos. Si alguien pues tiene algún inconveniente, por favor, me puede interrumpir ahora mismo y decírmelo. Pero honestamente creo que es lo mejor para que sigáis la sesión. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, hablaremos un poco de la presentación de la asignatura, objetivos, contenidos, actividades, evaluación y empezaremos el primer tema, que ya veréis que poquito a poquito irá cogiendo cuerpo. Bueno, presentaciones. Yo soy Jordi Escayola. Actualmente soy el Global Head de Analítica Avanzada, Ciencia de Datos y Inteligencia Artificial en Opela, que es la empresa de Sanofi Customer Healthcare, uno de los pilares del grupo Sanofi. Más o menos tengo unos 20 años de experiencia profesional y hace 9, 10 años que doy clases en diferentes programas de máster, universidades. He tenido la ocasión de dirigir varios cientos de tesis finales de máster. Disculpar que he tocado esto. Uy, perdonar, que tengo las dos pantallas y está despistado. Perdón, ¿eh? Uy, que está esto un poco loco. Disculparme. Y bueno, he podido, pues, digamos, tener exposición a bastante de lo relacionado con nuestra práctica de interés. En ese sentido, pues bueno, espero que la clase sea interesante, las sesiones. Me podéis contactar por mail, podéis dejar cuestiones en el foro, yo pues lo revisaré con toda la frecuencia que pueda y de verdad sentiros libres de preguntar lo que necesitéis. Si yo no lo sé, ¿vale? Os seré sincero, os diré, mirar, pues si esto no lo sé y buscaremos cómo esclarecer. Y bueno, hay más profesores en la asignatura, ¿no? Simplemente pues que sepáis que sois un grupo, pero tengo más compañeros que estamos colaborando estrechamente para hacer que estas sesiones sean lo más enriquecedoras posibles para vosotros. Pues nada, me gustaría romper un poquito el hielo y ver si alguien se anima. Siempre hay alguien que me expliquéis, pues, quién sois, de dónde venís. No hace falta que os presentéis todos, pero si a alguien le apetece dar un poquito de contexto, si yo también me hago una idea del background que tenéis y hacia dónde vais. Hola Jordi, te habla Sebastián Saavedra desde Colombia. Soy colombo chileno y me estoy moviendo entre los dos países normalmente. Ahora trabajo como Chief de Delivery de proyectos de inteligencia artificial para una startup en Chile y también trabajo en temas de docencia orientado a temas de regeneración e industria 4.0 en otro de mis campos. Pero súper interesado en la clase y gracias por tu presentación. Ahí te agregué el LinkedIn. Un abrazo. Muchísimas gracias por la explicación y por la información. Encantadísimo estar aquí contigo, Sebastián, y con todos los demás, por supuesto, a ver si algún otro alumno le apetece presentarse y sobre todo me gustaría que no tuvierais vergüenza por favor, Alex, no levantes la mano, habla directamente. Me gustaría sobre todo que digáis pues que os apetece la asignatura, si tenéis alguna inquietud, algún miedo, alguna cosa que os preocupa, para que yo pues de cara a plantear las clases, obviamente tenga tiempo a cubrir todas esas inquietudes. Hola Jordi, hola a todos. Bueno, yo soy Alex Guzmán. Bueno, hablando un poquito de mi background, yo soy ingeniero de sistemas ya más de 20 años. Siempre he trabajado en el rubro del desarrollo de software.
Tengo más Ujú. de un año ya trabajando en lo que es aplicación de inteligencia artificial en las empresas, tanto del sector privado, y bueno, y ahora estoy un poquito entrando al sector público, ¿no? Lo que yo espero básicamente del curso es poder tener bastantes casos prácticos, porque en la teoría es cierto, lo podemos leer, lo podemos ver de diferentes sitios, pero me interesa bastante el poder aplicarlos a nuestra realidad, ¿no? Eso es lo que espero. Gracias, Jordi, por tu presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, intentaremos sobre todo que haya un buen equilibrio entre teoría y práctica, porque si bien es cierto que la práctica es importante, nos preocupa que a veces hay mucha información disponible, pero cuesta saber cuándo se tiene que usar y para qué se tiene que usar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un máster universitario, el reto es doble. El reto sería ver cómo lo hacemos práctico, pero a la vez consistente. Vale, pues yo sigo. Si a alguien le apetece decir algo más, pues que... Hola Sí. Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te saluda Joel Gangini por aquí desde Perú. Eh, la verdad es que me gustó mucho la charla que diste, la primera clase. Tengo bastantes expectativas relacionadas a los temas un poco más profundos. Bueno, yo trabajo en Oracle, en el equipo de inteligencia artificial. Ya llevo trabajando con inteligencia artificial hace algunos años. Y lo que busco justamente es poder afianzar los conocimientos un poco empíricos que uno va aprendiendo en el día a día. Entonces, la formación que nos estás dando, un poco la parte teórica que a veces carecemos los que somos técnicos, me ha gustado mucho. Entonces, eso es lo que esperaría, es justamente poder armar ese puente entre lo técnico y el conocimiento para poder empalmar con diversas estrategias. Un punto aparte, yo tengo un canal de YouTube, se los puedo compartir, donde hablo también de temas de inteligencia artificial y sobre las bases de cómo poder aplicar esto en las diferentes empresas, obviamente usando Oracle Cloud. Pues muchas gracias, muchas gracias. Agradezco muchísimo la introducción y, por supuesto, compartir toda la información que queráis de manera transparente, y en ese sentido, pues estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Creo que Renzo tiene la mano levantada. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Bueno, no, mejor dicho, buenas tardes. No vi bien la hora. Bueno, soy de Lima, Perú. Soy ingeniero estadístico informático y actualmente estoy en el área de banca, en Banco Falabella justamente, en el área de crédito. Y la expectativa que tengo más en esta asignatura es profundizar mucho más el conocimiento del lenguaje de procesamiento del lenguaje natural justamente. No tengo mucho alcance, pero sí tengo un poco de referencias de más o menos en qué consiste y todo lo que se puede explotar, ¿no? Con miras a poder aplicarlo en mi área de trabajo. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad que agradeceros vuestras palabras y sí, sí, intentaremos cubrir todas estas necesidades. Entonces, bueno, yo creo que el campus ya lo conocéis un poco, ¿vale? Pero recordaros que tenéis bastantes materiales, test de autoevaluación, tenéis muchísimos recursos que yo pues os invito a que veáis, a que exploréis, que intentéis dedicar tiempo. Veréis, ¿no?, que en estos temas tan novedosos de analítica avanzada, inteligencia artificial, pues a veces el mismo concepto se explica desde una perspectiva diferente o incluso se le dan nombres diferentes. Y yo creo que es bastante enriquecedor escuchar a diferentes personas explicando algo parecido, ¿no? Porque hace que te configures una idea un poco más consistente. Deciros que tenemos siempre las sesiones a la misma hora, es decir, hoy es una sesión de 2 horas porque estamos recuperando la clase anterior. Y excepto cuando hay actividades que sí que serán un poquito más largas, normalmente las sesiones van a durar esto 1 hora con nada, 4 o 5 minutos de descanso para ir al baño, tomar un poco de agua, un café, lo que necesitéis. Y bueno, yo os recomiendo que vengáis a la sesión, pero evidentemente si por algún motivo alguien no puede venir, no hay ninguna penalización ni pasa absolutamente nada, ¿no? Lo importante es que la sesión quede grabada y nosotros estamos siempre disponibles para resolver vuestras dudas. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los objetivos de la asignatura? Antes de nada, a mí me gustaría daros un objetivo
un poco más general, que para mí quizás es el más importante, y es que empecéis a desarrollar un espíritu crítico de cara a evaluar modelos de data science, desarrollarlos, entenderlos. Este trabajo, el de data scientist, ingeniero de guía, llamarlo como queráis, ya me entendéis, es complejo, ¿no? Tiene un componente tecnológico, un componente metodológico, un componente matemático, un componente de entender al negocio. Y realmente es un trabajo complicado, pero a la vez motivador, porque es desafiante. Luego, os sugiero bastante que os mantengáis al día, actualizados, hagáis todos los cursos que podáis y que siempre intentéis estar lo más, digamos, en la cresta de la ola, ¿no? Que no os quedéis desactualizados. Entonces, dicho esto, y focalizados al 100% en la asignatura, vamos a hablar de los conceptos básicos, que nos interesa saber, pues, qué es esto, ¿no? Del lenguaje natural, por qué se utiliza, por qué tiene metodologías específicas. Hablaremos de los textos, características que tienen los textos que hacen que no podamos utilizarlos o analizarlos de la misma forma que analizamos las tablas de datos con valores numéricos, y que tengamos un overview de las principales metodologías, ¿no? Después también entraremos en conceptos de lingüística, entenderemos qué relación hay entre un análisis morfológico, sintáctico, semántico y la forma en que nosotros analizamos es un componente de data science. Y a partir de aquí, cuando tengamos esta introducción a lo que es la asignatura, pues ya empezaremos a construir modelos de redes neuronales, empezaremos, haremos una introducción también a los transformes, fine-tunaremos estos modelos, haremos un proceso iterativo para que sean mejores, más consistentes. Y también, pues obviamente, podremos entrar en componentes de introducción a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que si bien no es uno de los principales objetivos de este curso, sí que se espera que obtengáis las bases para que cuando utilicéis una solución de IA generativa, que muchas veces el modelo está preentrenado, entendáis perfectamente de qué es lo que estamos hablando. De vez en cuando hago una mini pausa para leer el chat. Ok. Vale, si hay alguna cosa importante en el chat, por favor me interrumpís y ya está. Y bueno, y obviamente también pues conocer las principales técnicas, reconocerlas, entender cuándo se aplican y demás. O sea, es una asignatura un poco introductoria, pero que sirve como semilla para que después vosotros, en función de vuestras necesidades profesionales, investiguéis más. Vale, tenemos en la asignatura los... sí, uy, perdonad, que tengo la pantalla un poquito y... Tenemos en la asignatura los siguientes bloques. Tenemos 4 bloques, que son los que hemos visto anteriormente, que tienen diferente, digamos, intensidad, ¿no? O sea, fijaros que el bloque 2 y también el bloque 3 serán los más intensos en cuanto a contenido, donde básicamente entendemos los fundamentos del análisis textual y cómo hacerlo posible con modelos que nosotros mismos construiremos. Normalmente utilizamos Python para este tipo de modelos de lenguaje. Entonces, al terminar el curso habréis tenido exposición a realizar estos proyectos. Deciros que yo en las sesiones en principio no mostraré Python, ahí los ejercicios los tenéis que hacer vosotros. Obviamente, si alguien tiene alguna duda puede preguntar y lo resolveremos, pero el trabajo personal vuestro es importante para consolidar el aprendizaje. ¿Cómo funcionará en términos de semanas? Ya sabéis que hay un proyecto individual que tiene una entrega, hay un laboratorio que tiene una entrega y un ejercicio grupal que también tiene una entrega, ¿no? Cada uno de estas actividades tendrá una clase extendida que haremos de una horita más y ya os irán informando, ¿vale? Yo pues estoy volviendo a la UNIR después de 5 años de no trabajar en UNIR bueno, por motivos regulatorios. Así que os pido un poco de paciencia, yo también estoy aterrizando la asignatura, pero creo que este gráfico ejemplifica bastante bien el cómo irá la asignatura, ¿no? Hablaremos también del proceso de evaluación porque el examen es importante, es un examen individual y es donde tendréis que demostrar que habéis adquirido los conocimientos básicos para, bueno, para que se apruebe la asignatura.
deciros que el objetivo no es que suspendáis, el objetivo no es ni muchísimo menos que no lleguéis al nivel, no, o sea, no tenemos intención de poneroslo difícil. Lo que sí que tenemos que garantizar pues que hay un contenido suficiente, ¿no? Entonces habrá 15 sesiones de teoría, como estas, de 1 hora de duración, donde explicaremos los temas y vosotros tendréis una primera sesión. Y a partir de ahí, pues tenéis muchísimo material disponible en la intranet que sirve como complemento y tenéis los vídeos grabados, tenéis los PDFs y ya veréis que en general tendréis muchísimos recursos para garantizar el éxito de la asignatura, ¿vale? Entonces, hasta aquí, más o menos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda, inquietud, alguien no ha entendido algo? Sentiros 100% libres. Todo correcto, profe. Vale, perfecto. Si hubiera alguna duda, por favor, interrumpirme, ¿no? Y bueno, lo que os decía antes, ¿no? En el campus tenéis un montón de material y luego ya entraremos en el detalle de la evaluación. Deciros que las clases son de 1 hora. Es posible que alguna se alargue un poquito, alguna se acorte un poquito. Probablemente al principio las clases no sean de 1 hora, se acorten un poquito y a medida que el contenido vaya creciendo, pues tengamos más discusión, ¿no? Más elementos a explicar. Las actividades puntuales son estas tres, que son las que vimos. Hay un proyecto transversal de caracterización de textos, que ya entraremos en detalle en lo que se pide, es una primera actividad. Después tenemos un laboratorio de Word Embeddings y Transformers para clasificar texto. Word Embeddings básicamente es cómo representamos las palabras para que puedan ser interpretadas por algún algoritmo de data science, y Transformers es un tipo de modelo predictivo, que es que es el modelo en el que se basa ChatGPT. De hecho, GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Entonces, es un tipo de modelo muy, muy interesante, ¿no? Muy en el estado del arte. Así que no explicaremos cosas que están desactualizadas, súper académicas que nadie usa, sino que realmente entraremos en aspectos que ahora mismo están, digamos, siendo muy disruptivos, ¿no? En el mercado y en la industria. Tenemos también la actividad grupal, donde por grupos comentaremos, digamos, haremos una actividad práctica de procesamiento del lenguaje. Y bueno, estos serían los tres proyectos que se harán, que haréis y que tendrán un pequeño entregable. ¿Vale? Y en ese sentido es interesante porque será el momento pues, de poner en práctica lo que hemos visto en la asignatura, y será el momento en el que vosotros pues también obviamente os encontraréis con mayores dificultades, tendréis que resolverlas, pero a la vez será muy enriquecedor. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? Vale. De todas formas, al final antes de cada break, haremos un pequeño momento para preguntar. Después, los test de autoevaluación. Esto es algo que muchas veces no se hace porque, claro, al ser de autoevaluación no tienen un impacto significativo, ¿no? En la nota de la asignatura, y eso sesga al estudiante a no hacerlo. Yo os recomiendo que lo hagáis porque así os permite calibrar un poco el nivel de conocimiento que vais adquiriendo. Mi sugerencia sería tomárselo en serio, hacerlo y tomárselo como si fuera una actividad puntuable, y así os permitirá hacer de termómetro, ¿no? Em, claro, tienen que servir de incentivo tanto para bien como para mal, ¿no? En el sentido de que si pues hago un test de autoevaluación y el resultado es muy bajo, pues me tengo que poner las pilas, tengo que apretar un poquito, y si el resultado es muy alto, pues me quedo tranquilo, ¿no? Por haber adquirido los conocimientos que hasta el momento me han ido explicando en la asignatura. Mi sugerencia es que los hagáis lo antes posible, lo más cercano posible a las sesiones, para que no tengáis que hacer un esfuerzo extra de volver a estudiar, de volver a repasar. Imagino que tendréis otras asignaturas. Creo que es lo mejor, que lo antes posible los hagáis, y así también las dudas estarán frescas y también los recursos de aprendizaje estarán frescos. Muy interesante los vídeos que tenéis colgados en la intranet. Creo que esos vídeos son muy, muy, muy buenos y os dan otra visión de lo que es el material disponible, ¿vale?
¿Hasta aquí tenéis alguna duda, pregunta, comentario? ¿Más o menos se entiende? Sí, señor. Vale, perfecto. Pues hacemos una cosa. Antes de seguir con el contenido, que sería un poquito la evaluación de la asignatura y demás, si os parece, hacemos ahora el descansito de 5 minutos y ya volvemos y rematamos esta sesión de introducción y hacemos luego un repaso. Entonces, De en acuerdo. 5 minutitos seguimos. Ah, Glorita, está por ahí. Sí, hola Miguel, ¿cómo estás? Saludos, mi estimada Gloria. Y a los Ok, demás, salud, buenas tardes. saludos. Voy por mi tinto, mi café. Juan Valdez. Era Juan Valdeiro.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya volvemos a estar por aquí después de el pequeño descansito. Y bueno, vamos a comentar también las actividades que no son puntuables para la asignatura, pero que para mí son igualmente importantes, ¿no? Lo primero, el foro de consultas. En principio, yo intentaré revisar el foro cada día, ¿vale? Para dar respuesta. Si hay alguna pregunta que es especialmente compleja o que requiere, pues, de una explicación más detallada, pues se puede alargar un poquito más, pero intentaremos ser rápidos. Y lo que sí que es muy interesante es que participéis en el foro. Ya no solo porque hace mucho más enriquecedora la asignatura, sino porque al final también demuestra pues, que tenéis muy buena actitud de cara a aprender y demás. Y bueno, desde una perspectiva de evaluación, siempre se agradece, ¿no? Que los estudiantes participen entre sí y que puedan realmente aportar valor y entre vosotros mismos a veces hay dudas que podéis ir comentando y que realmente pues es muy interesante, ¿no? Cuando entre los estudiantes se generan debates, se generan opiniones, compartís recursos, os habéis encontrado con el mismo problema y compartís la forma de resolverlo, pues yo creo que eso es súper enriquecedor. A veces más que si un profesor te da una explicación que muchas veces ya tienes en la documentación y simplemente pues no has visto pues porque te has olvidado. Entonces yo sugiero mucho, mucho, mucho que utilicéis el foro, de verdad, a mí me parece muy, muy importante. ¿Qué más? La asistencia en clases, como os he dicho, Profesor, intenté sí. usar el foro, pero solo creo que estoy. ¿Cómo? Hola, Hola. Miguel de Bogotá, Colombia. Eh, yo intenté escribir con el foro, pero creo que hasta hoy era que estaba habilitado, pues no tenía ningún hilo. Intenté colocar algo sobre los tests, creo que es el primer test, pero yo lo ya lo hice, pero entonces, eh, en cuanto a las preguntas, hay una pregunta ahí, si ya está habilitado, yo lo voy a colocar ahí, si es o hay manera de mandárselo, pues para no colocarlo a todos, igual Vale, todos. en principio, claro, o sea, de momento no tenemos una urgencia, no tenemos una evaluación cerca ni una entrega tal que se tenga que responder la pregunta ya. Entonces estamos tranquilos. Yo intentaría utilizar el foro. Si durante mañana no lo podéis usar, contactáis a soporte y si queréis me escribís un correo. Es que creo que tiene Y que habilitarlo o colocar un hilo o algo, porque dice que no vale. había ningún hilo para usarlo. Vale, pues me encargo yo, disculpar. Es verdad, disculpar, como os decía, estoy volviendo a la universidad a unir después de un tiempo. Vale, yo esta noche mismo habilito el foro, habilitaré uno para dudas generales de la asignatura y pondremos un canal por tema y luego pondremos otro para las evaluaciones y lo tomamos desde ahí. Gracias por recordármelo, de verdad, que como os decía, pues estoy volviendo y necesito que me ayudéis un poco al principio, pero bueno, seguro que rápidamente tomaremos el camino. Y nada, también comentaros, ¿no? que las transparencias de las sesiones las iremos colgando en la sesión, en documentación. Creo que ya tenéis el material en PDF, pero colgaremos todo, ¿vale? En ese sentido, no os preocupéis, que tendréis todo el material disponible siempre. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, lo importante, la evaluación. A ver, deciros que no, para nada el objetivo es poneros lo difícil. Esto es un máster, no es un grado. O sea, aquí casi todos trabajáis o estáis a punto de trabajar y entendemos perfectamente que tenéis muchísimas cosas en vuestro día a día. Simplemente tenemos que garantizar un mínimo de consecución de recursos de aprendizaje y claro, esto pasa pues porque tiene que haber un mínimo de evaluación, ¿no? En términos generales tenemos dos bloques. Tenemos la evaluación continua y el examen, ¿vale? Entonces, luego veréis que hay una condición para el examen, pero el examen no va a ser muy difícil. Es decir, no es un examen preparado para suspender a la gente, no, de verdad no es el objetivo. Pero bueno, hay un examen y luego hay las evaluaciones. Las evaluaciones cuentan un 40%, ¿vale? Las que no estén aprobadas no suman, pero no hay un mínimo. Es decir, tenéis que hacer todas las que podáis, no hay un mínimo de actividades a realizar.
Pero claro, si no realizas alguna, pues se verá penalizada la nota de forma bastante significativa, ¿no? Y luego el examen que cuenta el 60% del peso de la asignatura, con lo cual, pues ya creo que es evidente que el examen es importante. Como es lógico, el examen es individual y es la única manera que tenemos de verdad cerciorar pues que, bueno, que se ha adquirido el conocimiento y al final eso tiene un componente de evaluación individual. Supongo que estaréis todos de acuerdo, ¿no? Que es un modelo de evaluación pues bastante lógico. ¿Qué sucede? Em, Hay una condición que ponemos que básicamente es que el examen hay que, hay que aprobarlo, ¿no? Es decir, fijaros, ¿no? Que decimos que si la nota del examen es mayor o igual a 5 ponderan, ¿no? Si la nota del examen es menor a 5 pues solo cuenta el examen. ¿Esto por qué se hace? Porque lo que no queremos es que las actividades, pues, digamos, faciliten aprobar y que haya casos raros, ¿no? Voy a ser muy sincero con vosotros, pues que los estudiantes pues se las copien, que en un grupo pues solo trabajen unos, y claro, si de las actividades tienes un 8 y del examen sacas un 2,5, pues como que dice ya puedes aprobar prácticamente. No he hecho los números de memoria, pero ya me entendéis. Entonces, dado que el examen no va a ser súper difícil y no tenemos como objetivo masacraros ni mucho menos, pues claro, tenemos que garantizar que hay un mínimo de coherencia. ¿Se entiende esto? De verdad, necesito que todos lo tengáis claro y entendáis un poquito el motivo. Decirme si hay alguna cosita que no es clara. Se entiende esa parte, profesor. Vale, Clarísimo. perfecto. Pues mirar, perfecto. Bueno, si más adelante hay dudas, me podéis parar y... Vale, deciros también que voy a compartiros la web del campus virtual, aunque no tengo ninguna duda de que ya la conocéis bastante. Yo, como os decía, estoy volviendo a unir y bueno, me tengo que volver a adaptar un poquito, pero no será rápido. Tenemos diferentes componentes. Por algún motivo a mí la web me va un poquito lenta hoy. Aquí tenemos, pues, en programación semanal, tenemos la estructura del contenido, tenemos aquí los tests con diferentes fechas de entrega, aunque creo que se pueden hacer durante toda la asignatura. Tenemos la parte de temario, que esta es la parte donde se cuelga el material, que digamos que es el material de estudio. Disculpar que me va un poco lento, no sé por qué. Darme 10 segundos, por favor. Bueno, como veis, a mí me va bastante lento, entonces creo que es algún tema de mi conexión, aunque es raro porque si no, no me veríais bien. Entiendo que me veis y me escucháis bien. Bueno, en temario tenéis el temario si no se hable. En recursos audiovisuales, este sí que se me está abriendo. Aquí vemos todos los vídeos que os decía, ¿no? Tenemos pues eh, otra versión, otra explicación complementaria a la que yo daré durante las sesiones. Y esto a mí me gusta mucho, es decir, me gusta, ¿no? Que se den las lecciones desde diferentes ópticas. Estos son vídeos que vale la pena verse bastantes veces, son muy concentrados en cuanto a contenido. Entonces os sugiero que realmente les dediquéis bastante tiempo. Veis que son vídeos que van de extensión desde los 5 minutos hasta casi media hora en algunos casos, así que tenéis una buena cantidad de material y entramos también en elementos de Transformers, ver, es decir, llegamos a metodologías realmente bastante avanzadas. Aquí tenemos el foro, ¿vale? Que es lo que os comentaba, que yo tengo que habilitar, ¿vale? Entonces tengo que crearlo. Lo haré al terminar la sesión.
Y os animo a que sobre todo las preguntas no me las hagáis a mí directamente. Es decir, plantear una pregunta abierta y si algún compañero quiere aportar, por favor, hacerlo. Y cuanto más activos estéis en el foro, pues mejor. No solo para vosotros, sino también para vuestros compañeros. Tenemos la parte de actividades, donde aquí tenemos las diferentes actividades con las diferentes puntuaciones y luego también tenemos la parte de documentación de la asignatura que Luis de la Fuente es el profesor responsable, es la persona que, digamos, dirige el contenido de esta asignatura, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, yo creo que hemos tenido una sesión introductoria bastante interesante. Entonces, es normal que esta clase introductoria pues no dure toda la hora. Si os parece, antes de ponernos con la primera sesión de contenido, hacemos otro break de 5 minutitos y seguimos. Es posible que hoy terminemos un poco antes, por lo que os digo, ¿no? Porque esta parte de la sesión pues es más corta porque no tenéis dudas, ya habéis visto otras asignaturas, estáis ya un poco rodados en unir. Entonces, nada, hacemos 5 minutitos de descanso y volvemos. ¿Os parece bien? Nos vemos en 4 o 5 minutitos. Vale, vale. Sí, seguro.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, si queréis, vamos siguiendo y si podemos terminar un poquito antes, terminamos. Y, y así pues también para vosotros más fácil. Seguro que terminar antes es siempre interesante, ¿no? Vale, vamos a seguir con la... Vamos a hablar del el tema uno, ¿vale? Que es ya propiamente una introducción a lo que es la asignatura. Me veis un poco azul porque tengo la pantalla grande en azul y por eso se me ve así un poco gris, pero no os preocupéis que no he tomado ningún café radioactivo ni nada por el estilo. Y bueno, me gustaría abrir un poco el debate, ¿no? Y que no sea una clase aburrida. ¿Qué pensáis? O sea, cuando hablamos de analizar lenguaje, analizar textos, en términos de diseño de la solución, ¿qué pensáis que debemos considerar que es diferente de cuando analizamos puramente números? Es decir, ¿qué elementos pensáis que son específicos del, del texto y que no lo son de los números? El análisis del contexto gramatical y semántico seguramente será la diferencia. El análisis del contexto, bueno, es una posibilidad, pero más fácil que todo esto, es decir, incluso mucho más básico. El Digamos, texto en el sí, tono, ¿perdón? el tono al hablar, las tonalidades. Em, s- Significado. Yo diría que serían más las cualidades cualitativas que cuantitativas, porque pues con números sabemos de cantidades y con palabras sabemos de colores, sabores, diámetros. y los datos propiamente dichos, es decir, estamos de acuerdo en que los textos es un tipo de datos un poquito especial, ¿estamos de acuerdo? ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. ¿Veis bien la pantalla, no? Sí. Es decir, fijaros que los textos al final son palabras, ¿no? Y claro, aquí tenemos varios retos, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos números en un dataset y tenemos una variable cuantitativa, como por ejemplo el peso y cómo influye sobre el índice de masa corporal, pues hay una fórmula porque los pesos entre sí tienen una relación creciente y creciente, hay un número que entendemos. Claro, cuando hablamos de palabras, la primera dificultad que tenemos es cómo hacemos para que un algoritmo entienda esas palabras. Es decir, cómo hacemos para que realmente una solución analítica entienda el texto. ¿Cómo buscamos similitudes entre textos? Porque, claro, las palabras, por su estructura, eh, a veces se parecen, ¿no? Por ejemplo, si ves la palabra características y decimos característico, tienen significados semánticos parecidos. Es decir, solo la forma en cómo tratamos los datos ya es específica para los datos textuales. ¿Se entiende esto? Es decir, tendremos que buscar maneras de representar conceptualmente las palabras en, de una manera pues, que un algoritmo pueda entender, ¿no? Y hablaremos de los embeddings. Sí, disculpar, ¿tenéis alguna pregunta? Eh, pues iba a dar mi opinión, era que para la pregunta, para que se considere una IA como procesamiento de lenguaje natural, también depende el idioma en el que se vaya a brindar o a preguntar o a interactuar con la IA, puesto que dependiendo del idioma tenemos el español que está muy enriquecido semánticamente, gramaticalmente, fonéticamente. Entonces, también depende del idioma con el cual se vaya a programar. Exacto, es decir, hay muchísimas cosas, ¿no? Hay el idioma, evidentemente, muchísimas gracias por la aportación, Miguel. Súper bien, el idioma. Y además, pensaros otra cosa. Cuando nosotros hablamos de textos escritos, vosotros en una conversación, ¿qué pensáis que es más importante? ¿Lo que se dice o el cómo se dice? Digo que es el contenido también o la relación de las palabras
cómo las que vamos mencionando se van relacionando a la anterior y cómo todas se relacionan para transmitir un mensaje o una idea en concreto. Súper bien, Cristian, es decir, totalmente. La relación entre las palabras, oposición y demás es súper importante y además, fíjate que no es lo mismo un lenguaje cuando estamos con los amigos, pues relajados y nos conocemos desde hace mucho tiempo y hablamos de cosas de la vida, a cuando estamos dando una conferencia o estamos en una reunión de trabajo muy importante. Entonces, lo que dices es súper, súper, súper importante, pero es que además, tal como nos comenta Gloria, que por cierto, muy bien, Gloria, lo que dices, el cómo se dice, es decir, el tono, la velocidad, la intencionalidad. Esto en el texto nos lo perdemos. Es decir, cuando habléis de procesamiento del lenguaje natural, lo primero que tenéis que entender es que si hablamos de datos de texto escritos, por definición, nos vamos a perder muchos elementos conversacionales. No es lo mismo leerse un libro que nos lo cuenten, no es lo mismo leerse un guión de la película que ver una película interpretada. Entonces ahí ya tenemos una primera barrera y es que lo que nosotros queremos transmitir muchas veces es el cómo lo transmitimos, no solo lo que transmitimos. Y aquí ya tenemos un primer elemento a tener en consideración, ¿vale? Em, ¿Qué más sucede? Cuando nosotros tenemos textos, tendremos que encontrar métricas de similitud entre textos. Ya veremos cómo, pero digamos que una frase muy larga y una frase muy corta se pueden parecer en función de las palabras que tengan un significado semántico, de dónde están situadas, de si realmente pues, aparecen o no aparecen. Todo esto lo tendremos que tener en consideración. ¿Qué más? Vale, entonces me gustaría hacer un poquito de screening de vuestro background, pero me gustaría hacerlo al revés. Me gustaría hacer un poco de brainstorming y que me dijerais en qué se os ocurre que los modelos de procesado de lenguaje natural pueden aportar a la sociedad, a las empresas o a las personas. ¿Qué aplicaciones se os ocurren? Pues uno de los más clásicos es cómo poder hablar con los datos, ¿no? Es poder comunicarse por medio del lenguaje con los datos y poder tener información relevante en corto tiempo. Yo digo, Va. yo ¿Mm? digo que modelos que no tienen un contexto amplio, por ejemplo, una Alexa, uno actualmente le pide preguntas concretas, genérame la hora, genérame a las 5 de la tarde una alarma, y existen pues los lenguajes más extendidos en donde el contexto es mucho más amplio y se puede llevar pues una conversación mucho más enriquecida. Pero hablando de, o sea, lo que decís, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero hablando de casos de uso, os pongo un ejemplo. Para mí, un caso de uso de lenguaje natural sería un asistente conversacional de un call center. Ese es un ejemplo. ¿Se os ocurren otros ejemplos? El Bueno, chat. marketing. Precisamente esta mañana recibí una llamada que no sabía si estaba yo llamando con una persona real o una persona que me estaba, o una máquina que me estaba tratando de vender un seguro para mi auto. Entonces, a través de preguntas yo contestaba, me volvía a hacer otra pregunta diferente. Y a final de cuentas me di cuenta que era un chatbox. Mm. Exacto, pues aquí tenéis otro ejemplo. También podríamos hacer resúmenes de libros, podríamos intentar inferir el sentimiento, es decir, muchas veces imaginaros que tenéis una empresa que tiene actividad en redes sociales, ¿no? Y obviamente, pues las redes sociales están sujetas a que la gente te haga comentarios, te pregunte, te diga cosas. Puede ser interesante identificar si esos comentarios tienen un tono positivo, negativo, si es una queja, si hay un índice de que estamos haciendo algo mal. De hecho, yo una vez hice un proyecto para una institución en España, ¿no? Unos cuerpos de seguridad que lo que querían era que cuando había una actuación de los cuerpos de seguridad, por ejemplo, había una manifestación que se perdía el control y la policía tenía que intervenir,
querían saber si en sus redes sociales la gente estaba poniendo cosas conforme la actuación policial estaba siendo inadecuada o mal coordinada, o incluso que los agentes de policía están usando la fuerza más de lo debido y querían generar alarmas. ¿Qué pasa? Para que esto suceda, tenemos que acceder a la información de las redes sociales, tenemos que obtener el texto, lo tenemos que procesar, lo tenemos que pasar por un modelo que nos diga si el contenido es positivo o negativo, y tenemos que hacer una inferencia, y luego tenemos que generar la alarma y probablemente algún tipo de herramienta de visualización. Entonces, digamos, casuísticas tenemos muchísimas para estos modelos de procesado de lenguaje. La clave está en que estos modelos realmente nosotros los vamos a entrenar con datos que son exóticos, que son palabras. Y esto siempre tenéis que tenerlo presente, que no es tan sencillo cuando tenemos palabras respecto a cuando tenemos textos, ¿vale? Y después, ¿qué os suena algún tipo de herramienta, software, metodología, librería para trabajar con datos textuales? Vale, NotebookLM me parece muy interesante, además muy en el estado del arte, una tecnología muy nueva. ¿Qué más? A ver si alguien conoce alguna cosa más. Por ejemplo, bueno, obviamente Python es una tecnología que tiene muchísimas librerías de análisis textual, hay modelos tipo BERT. em, en el pasado había softwares estadísticos tipo SPAT, que ahora creo que ya no se usan para ámbitos muy específicos, que realmente pues tenían funcionalidades muy interesantes. Tableau para visualizar los resultados. Es decir, muy interesante también lo que comentas, Gloria, ¿no? Que no solo es hacer los modelos, es como estos modelos, los resultados de estos modelos van a ser consumidos por el cliente interno, ¿no? Por la persona en LTK, librerías específicas de Python que nos ayudan a preprocesar textos. OpenNLP, este yo no lo conocía, pero seguro que también es muy interesante, luego investigaré a ver qué es. Bueno, básicamente tenemos muchos. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un contexto en el que hay muchas tecnologías, es posible que vosotros, cuando tengáis que hacer un proyecto, os encontréis que tenéis muchísimas opciones para hacer lo mismo. Es decir, yo quiero hacer X, tengo muchas opciones que me llevan a hacer lo que quiero hacer, ¿no? Por consiguiente, yo creo que esta asignatura es bueno enfocarla a establecer unas buenas bases, que realmente sepáis lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer, más que en hacer un despliegue de todas las tecnologías y todas las posibilidades, que eso realmente creo que tampoco os aportaría demasiado valor. Vale, pues bueno, hoy hablaremos un poco de algunos conceptos básicos de NLP. Cuando digo NLP es Natural Language Processing, ¿eh? Disculpar que yo a veces utilizo anglicismos, pero la clase de hoy, como os decía, es relativamente introductoria. Bueno, lo primero vamos a definir, ¿no? Básicamente, eh, el procesamiento del lenguaje natural es el campo de las ciencias de computación que se dedica a estudiar el lenguaje humano, con todas digamos, con todos los matices que tiene y con toda la dificultad. Podríamos decir que es una rama de la inteligencia artificial por los métodos que usa, por el tipo de datos que va a utilizar, por las metodologías, por la forma de evaluar los modelos, y en sí mismo es una área del conocimiento bastante extensa. No es muy habitual que tú, cuando tienes un trabajo, te dediques solamente a hacer NLP, pero sí que es habitual que en algún momento te enfrentes a algún proyecto donde el componente de NLP es significativo, ¿no? Y en ese sentido, pues
bueno, creo que es relevante, ¿no? Tener en cuenta pues que estamos hablando de una asignatura en concreto que es un poco especial dentro de las asignaturas del máster. Claro, hoy en día hay el famoso algoritmo de OpenAI, ChatGPT, que como hemos dicho significa Generative Pre-trained Transformer, que ha puesto en boca de todo el mundo los modelos de lenguaje, porque ahora pues todo el mundo sabe, ¿no? Aunque no sea técnico, que esto se puede hacer y que podemos obtener. Y de hecho lo ha disponibilizado para el gran público de forma muy rápida, muy barata, gratuita en muchas ocasiones. Así que bueno, todo el mundo sabrá cuando expliquéis a vuestros amigos lo que estudiáis, todo el mundo sabrá lo que estáis estudiando, porque esto hace 5 o 6 años solo lo conocía la gente especialista. Hoy en día pues se ha democratizado muchísimo. Así que nada, creo que es un buen momento, ¿no? Para estudiar un máster en IA. Realmente creo que el mundo pues va en una dirección que a vosotros os resultará interesante y provechosa a nivel profesional. Claro, cuando hablamos de NLP, hay muchas maneras de nombrar lo mismo. Y eso es algo que os tenéis que acostumbrar, tenéis que abrir un poco la mente, ser un poco tolerantes, si me lo permitís, porque a lo que os dedicáis vosotros, os guste o no os guste, muchas personas van a hablar de cosas parecidas poniéndole nombres diferentes. Entonces, el procesado del lenguaje natural tiene otros nombres, ¿no? Pues como os decía, ¿no? NLP en inglés, procesado de lenguaje y habla, tecnología del lenguaje, logística computacional, reconocimientos y síntesis del habla, y seguro que si invertimos tiempo podremos obtener muchísimos más sinónimos, pero básicamente todos están hablando de lo mismo, de cómo a nivel computacional abordamos datos textuales. Así que bueno, es básicamente lo que haremos en la asignatura, ¿no? Intentar ver todas esas técnicas, todas esas metodologías, pero que si alguien os habla de un concepto que no es exactamente el que vosotros tenéis en mente, pues bueno, que intentéis ser tolerantes, ¿no? Que al final pues tenemos diferentes formas de decir lo mismo. Claro, las aplicaciones de esto son múltiples y han explotado. Algunas son la modelización del lenguaje, el análisis morfológico, el análisis morfosintáctico, recuperación de información, resumen de textos, traducción automática, generación de textos, reconocimiento de discursos, generación de discursos, sistemas de diálogo. Claro, esto realmente está vivo, ¿no? Por primera vez, no sé si a vosotros os pasa en el trabajo, pero por primera vez nos encontramos con que las peticiones de las personas respecto a lo que se puede hacer con inteligencia artificial es manifiestamente elevado, ¿no? Luego, es un muy buen momento para dedicarse a la IA porque vamos a tener en el futuro casos de uso, intuyo, novedosos y mucho más sofisticados, donde realmente podremos obtener información de valor. ¿Qué sucede? Si os fijáis, estas aplicaciones tienen hay como tres componentes, ¿no? Y NLP está en el medio. Hay la parte de lingüística, es decir, hay la parte de propiamente un texto, qué quiere decir, qué nos dice, qué intencionalidad hay, el contenido del texto. Esto es la parte puramente lingüística de los datos. Luego hay la parte de la computación de cómo yo trato estos datos para que un algoritmo los entienda, si los paso a números, si me creo una matriz de los datos, si quito las palabras que no son relevantes, si me creo grupos de palabras, todo esto sería la parte más computacional. Pero luego está la parte de inteligencia artificial, ¿no? De cómo yo desarrollo un modelo tal que me permita hacer predicciones o que me permita entender los datos de forma consistente, de forma realmente avanzada. Y en la intersección de estos conjuntos podríamos decir que están las metodologías del lenguaje natural. Entonces es interesante porque estamos en un momento en el que realmente, como os decía, cada vez hay más necesidad
de generar nuevos casos de uso. Las empresas, las personas están muy interesadas en que se tiren adelante nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial. Ahora que veis estos casos, os pregunto, ¿se os ocurren más casos de uso de los que hemos mencionado antes? Porque aquí habéis visto ya varios ejemplos. ¿Qué pensáis? Bueno, una aplicación que yo uso mucho es Grammarly, que normalmente lo que hace es que mejora el texto de documentos para technical writing, por ejemplo. Le dice uno al contexto, el tono que quiere uno usar, si quiere usar un tono más científico, un tono más social, y bueno, da eh, diferentes tipos de sugerencias para mejorar los textos. Perfecto. Pues muchísimas gracias por el ejemplo. La verdad es que es súper enriquecedor. Si os fijáis lo que el compañero dice es que, claro, es un caso de uso bastante concreto, ¿no? Entonces, esto seguramente ha explotado, ¿no? Con el uso de modelos tipo LLMs, modelos preentrenados, lo que llaman Large Language Models, que también comentaremos, que cada vez los usuarios, los clientes nos piden cosas más sofisticadas y están apareciendo tecnologías que no requieren que nosotros las desarrollemos, ¿no? Que nos posicionemos como usuarios y simplemente las utilicemos. Muy bien, pues vamos a seguir. Em, Aquí nosotros vamos a intentar hacer bloques, ¿no? de conocimiento. Vamos a hablar primero de Natural Language Processing, luego de Natural Language Understanding y luego de generación. Em, la distinción es la siguiente. Una cosa es procesar el texto para hacerlo entendible, para hacerlo tratable, para disponibilizarlo para un algoritmo y que pueda crearse una predicción, un entendimiento, lo que consideremos oportuno. Y otra muy diferente es lo que sería el Natural Language Understanding. Es decir, ¿cómo hacemos para que, dado un texto, nosotros podamos interpretarlo? Es decir, que podamos entenderlo y extraer conclusiones. Y la tercera sería cómo podemos nosotros generar contenido. Es decir, cómo podemos crear un contenido que simule una interacción humana. Es decir, que parezca que es una persona la que está hablando. Supongo que todos, sobre todo en el último caso, tendréis en mente ChatGPT. Y yo os pregunto, ¿cuál creéis que, o sea, para que ChatGPT y los diferentes LLMs funcionen, qué pensáis que tiene que pasar? Es decir, un modelo tipo ChatGPT tiene que haber visto muchos datos para ser entrenado o tiene que haber visto pocos datos. Demasiados datos, muchísimos. Muchísimos, ¿no? Es decir, Bastantes. Debería estar conectado a la red. pero ¿por qué pensáis que es tan importante que haya visto tantos datos? Para que pueda encontrar algún patrón. ¿Y por qué más? Aparte, lo del patrón estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué otro elemento pensáis que hace imprescindible que ChatGPT haya visto tantos datos? Profe, Pueda Pues muchas tomar una podría veces ser para decisión. para que, conocer más adelante. disculpa, muchas veces para que no entren también en sesgos, o sea, tienen que trabajar un dataset y una cantidad de datos para poder empezar a trabajar y hacer esa memoria de procesamiento y luego empezar luego a trabajar. Cuando dice Natural Language Understanding, empieza ya a mirar y a comparar las características, qué tanto aprendió y qué tanto puede tomar de eso, qué tanto es verdad y bueno, ahí sigue todo el proceso hasta luego generar un nuevo dato y sacar la conclusión o lo que ha predecido. Vale, os hago la pregunta de otra manera. Respecto a un modelo predictivo normal que nos predice si un cliente va a comprar o no, o la probabilidad de compra, lo que sea, ChatGPT, ¿qué nos da que nos ha sorprendido? Es decir, ¿qué nos da que lo hace atractivo? ¿Qué simula ChatGPT? A una persona. Una persona. Entonces, claro.
lo bonito de este tipo de modelos es que la salida del modelo, ¿no? La predicción, es muy parecida a la que tendría una persona, hasta el punto de que parece que tenga capacidad de raciocinio. Y yo os anticipo, ChatGPT no sabe lo que dice, es decir, es una máquina que te da una secuencia de palabras tales que cada una es la más probable de salir, dadas las que ya han salido. Y ya está. ChatGPT no sabe lo que te está diciendo, ni lo sabe contextualizar, es decir, por eso necesita tantos datos, porque tiene que ver un universo de combinaciones de textos, vamos, muy grande. De hecho, si pensáis, cuando los niños, ¿no? Los bebés, pues llegan al mundo y empiezan a interactuar con cosas, absorben muchísima información. Y estamos muchos años en el colegio y realmente nuestro proceso de entrenamiento, por así decirlo, es muy complicado. Es muy complicado que una persona llegue a tener la capacidad de interactuar de forma inteligente con el mundo. Entonces, claro, estos modelos, uno de los retos que había antes es cómo hacíamos para que pudieran ingestar toda esta información y que su training dataset fuera tan grande, ¿no? Y esto lo hemos resuelto pues con capacidad computacional. Por ejemplo, sí, Por eso, Disculpa, profe. Lo otro es que ahí se tiene que tener en cuenta mucho, depende de lo cómo se esté manejando ese dataset y qué dataset estés utilizando por las alucinaciones, porque puedes tener una cantidad de datos y no sean fidedignos, no sean fiables, no sean confiables, ¿sí? Entonces ahí pasa a que me puede contestar el ChatGPT y me puede contestar algo erróneo. Entonces ahí está en la base de uno como especialista o como docente, tener esa capacidad crítica de mirar si lo que me está contestando es de acuerdo a la información que yo le estoy pidiendo y cómo se está dando ese prompt engineer. totalmente. Es decir, siempre que interactúes con Profesor, un sistema. Sí, espera que respondo primero a la... Siempre que, que interactuéis con un sistema informático, la revisión humana es interesante, sobre todo cuando hacemos generación, porque la generación no tiene una forma de evaluar objetiva. Es decir, cuando pedimos a ChatGPT algo, ese algo nos puede gustar o no nos puede gustar, pero no es como un modelo predictivo, por ejemplo, de series temporales, que podemos calcular el error exacto que ha cometido. Entonces, este tipo de modelos, para mí, es muy interesante que haya supervisión humana. Por favor, creo que era Mario, ¿no? Que quería decir algo. No sé quién era, un alumno quería comentar algo. profe, pero también esos tipos de modelos tienen también de preguntar si lo que te está dando, la información que te está dando es correcta o incorrecta. Es también una forma también de enseñar ese lenguaje de que lo que te está dando a ti te sirve o no te sirve o es lo que estás no, o es lo que estás necesitando. Entonces, la idea, ellos lo que aprenden es que cuando uno le da la información o le da el prompt, ellos te van a responder con lo que uno le está preguntando, no con lo que de pronto ellos hacen la comparación, ese tipo de lenguaje hace la comparación de la información que encuentra o que tiene en su base de datos. Ujú. Entonces, al momento de que ellos te botan la información, el modelo también pregunta y es una forma de evaluar que si la información que está botando es correcta o incorrecta con la manito que ella tiene ahí, que te dice que manito arriba, manito abajo, o quiere que te haga una nueva búsqueda. O sea, básicamente, estoy de acuerdo, pero básicamente el punto diferencial está en que cuando a nosotros nos genera un texto, a ti como humano te puede gustar más o te puede gustar menos. Probablemente, si los dos pidiéramos algo y obtuviéramos una respuesta y los dos tuviéramos un criterio parecido y tuviéramos la misma información, podríamos llegar a coincidir, ¿no? En si nos gusta más o menos, pero no hay una forma objetiva de decir lo que me ha dado es correcto o no. No me refiero a preguntar sobre una tabla de datos y hacer preguntas. Me refiero a toda la forma del lenguaje. Cuando nosotros estamos hablando ahora, no solo es la información que se os da y eh, la información que dais, es la manera. ¿Me explico? profesor, disculpe, Sí. le quería hablar hace un momento. Esto en realidad lo que usted pregunta o lo que está indicando es lo que corresponde al test de Turing.
en donde dice la capacidad para darnos cuenta si estamos hablando con una máquina o una persona. Porque en función de la respuesta, claro, la respuesta puede ser de una persona y puede ser también falsa. O sea, con respecto a la forma de comunicación, yo creo que se orienta a la capacidad de poder identificar si es o no es una inteligencia a la que está hablando, me refiero a una persona. Bueno, podríamos buscar maneras de detectar si es una inteligencia artificial o una persona. Sí, en principio seguro que hay alguna forma de hacerlo. También intuyo que a medida que los modelos de lenguaje se van complicando, cada vez va a ser más difícil. Vale, perfecto. Pues genial, si os parece, vamos un poco rápido. Hacemos el último mini break y en 5 minutos volvemos. O nos vemos en 5 minutitos. Vale. Esto es una locura.
Bueno, ya estamos por aquí para afrontar la última parte de la clase. Os quería preguntar, más o menos, qué os parece el ritmo de la clase, cantidad de temario, ir haciendo descansos cortitos, ¿os parece interesante? ¿No? ¿Cómo lo veis? Siempre feedback bien recibido. Vale, perfecto, si os parece interesante. Muy bien. Si cualquier cosa, aquí estamos todos para aprender, ¿eh? Es decir, nadie sabe todo y estamos siempre abiertos a mejorar. Vale, entonces, básicamente, nosotros cuando hablamos de los dos primeros bloques, eh, mayoritariamente lo que se intenta es entender el texto, entender los sentimientos, los objetivos, el tema. Aquí me he puesto sentiment analysis, pero básicamente es análisis de texto. Cuando nos vamos más a la derecha, ¿no? Tendemos a la generación, hablaremos más de agentes conversacionales, un poquito más a futuro. Con eso es lo que os tenéis que dar de esta primera sesión en estos bloques, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros, cuando hablamos de lingüística, pues obviamente no queremos volver a la escuela, pero tenemos que entender que hay elementos de fonética, de morfología, de sintaxis, de semántica, de pragmática, de discurso, y no todos estos van a estar comprimidos en el texto. De hecho, en el texto nos perdemos cosas tan importantes como la velocidad, el tono, la intencionalidad, el contexto. Luego, cuando hagamos este tipo de ejercicios, como analistas lo que tenemos que ser es muy humildes y saber que hay información del texto que es que simplemente no tenemos. Es decir, nos guste o no nos guste, no vamos a tener toda la información. Y bueno, es el entorno en el que nos toca vivir y convivir, por lo tanto no podemos hacer mucho más. Vale. Claro, esto del análisis de textos viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Em, Primeros modelos de autómatas probabilísticos de los años 40, eh, también términos de comunicación, términos de criptografía. Luego se intentó atacar la parte más estocástica de lo que es el discurso, la comprensión contextualizada. Y esto derivó en el aprendizaje automático, las redes neuronales que llamamos LSTM, de Large Short Memory Neural Networks para análisis de textos, el deep learning, y bueno, y nos hemos quedado en el deep learning, ¿no? Casi todos, por no decir todos, los modelos de algoritmos que trabajan con textos son modelos de deep learning, modelos de redes neuronales profundas. Y muy especialmente los tipo transformers, ¿vale? Son redes neuronales que ya hablaremos más adelante, que tienen una arquitectura compleja. O sea, son modelos que no son fáciles de entender, ¿vale? Intentaremos explicarlos, intentaremos entenderlos, pero entender textos es difícil. Y por consiguiente, los modelos que nos hablan de texto son modelos complicados. Entonces, durante la asignatura tendremos que lidiar con modelos, pues, relativamente complicados. Claro, inicialmente hablábamos de modelos muy deterministas, luego modelos más probabilísticos y ya luego entramos en aspectos más de aprendizaje automático, no de machine learning. ¿Esto que ha permitido? Ha permitido que el avance en cómo se abordan algorítmicamente estos modelos haga que podamos tener aplicaciones mucho más sofisticadas, mucho más avanzadas y mucho más concretas de los casos de uso que se derivan de este tipo de algoritmos y de necesidades. ¿Qué sucede? Em, Ahora tenemos que hablar un poquito ya de aspectos más formales, ¿no? Y tenemos que hablar de lo que llamamos la teoría de lenguajes formales. ¿Qué es un lenguaje? Un lenguaje, según la teoría de lenguajes formales, es un conjunto finito de secuencias de palabras, ¿no? A las secuencias las llamaremos S. ¿Qué es un vocabulario? Un vocabulario es el conjunto de símbolos disponibles en el lenguaje. Em, Hay idiomas que tienen conceptos que otros idiomas no tienen. Entonces, bueno, muchas veces si no disponemos de una palabra para determinar un concepto, pues tenemos que buscar un conjunto de palabras que lo simule. ¿Qué es una secuencia? Una secuencia es una concatenación de símbolos, es decir, nosotros combinando diferentes símbolos tenemos una secuencia y a partir de aquí podemos seguir
entendiendo lo que es el lenguaje. ¿Y qué es una gramática? Una gramática es una formalización del lenguaje, ¿vale? Es decir, son las combinaciones del vocabulario que forman secuencias y que son válidas en el lenguaje. Simplemente que sepáis que estos conceptos existen y al final tenemos que tener claro que podemos abordar lo que es un lenguaje de forma más o menos programática. ¿Qué es la teoría de autómatas que mencionamos? Lo primero tenemos que asumir que la definición de lenguajes son formalmente equivalentes. Las definiciones entre diferentes lenguajes son equivalentes y nosotros lo que queremos es que asumir que se están formadas por un conjunto de estados en la función de transición. Es decir, si las características del lenguaje están formadas por un conjunto de estados que llamaremos S y una función de transición T que define las transacciones de un estado al otro, eh, tendremos diferentes símbolos en una cadena de entrada. Esto es muy abstracto, luego lo aterrizaremos. Básicamente, para que se entienda. Nosotros tenemos x1, x2, x3 elementos conversacionales. J, A y J es información que fluye en diferentes estados. Y esto es secuencial. Yo transmito una información de x1 a x sub 2, de x sub 2 a x sub 3 y de x sub 3 puedo retroalimentar a x sub 2. Y esto es una posible modelización de una conversación. ¿Vale? Esto es lo que llamaríamos un método formal. ¿Qué sucede? Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Puede el lenguaje natural formalizarse como un lenguaje formal mediante una gramática determinada o como un autómata? Cuando tenemos elementos conversacionales cortos, sí. Cuando queremos analizar la riqueza, la contextualización, es mucho más difícil. Mucho, mucho, mucho. Entonces yo me atrevería a decir que no ha sido hasta la salida de los Transformers. De hecho, esto viene de un paper de Google Brain, creo que es del año 2010, 2015, no me acuerdo. El paper se llama All You Need Is Attention, por si lo queréis ver, donde se presentan los modelos de Transformer que van a atacar la contextualización, ¿no? de los elementos textuales. Hasta entonces ha sido muy difícil la generación de textos y la modelización de textos teniendo en cuenta la contextualización de los mismos. Luego hablamos de tecnología y de metodología muy en el estado del arte. Para que nosotros entendamos los textos, tenemos una serie de elementos como los enegramas. Los enegramas son grupos de palabras, ¿no? Si yo digo alto, o digo muy alto, o digo sumamente alto. Pues muy alto es un concepto que es más que alto. Esos son enegramas, grupos de palabras. Y a partir de aquí también hay otros modelos más complicados como las cadenas de Markov ocultas que intentan ver relaciones subyacentes entre cadenas de caracteres que no serán el principal objetivo de estudio de este curso, pero para que sepáis que existen. Enegramas tenemos estos casos, ¿no? Por ejemplo, por favor sería un enegrama que nos junta la palabra por y la palabra favor. Este camino sería un enegrama porque este camino podemos entender que en sí mismo es un concepto. Luego, cuando analicemos textos, no solo miraremos la palabra a nivel individual, sino miraremos diferentes grupos de palabras combinadas. ¿Qué sucede? Em, la probabilidad de calcular enegramas depende de la probabilidad de que salga cada una de las palabras anteriores. Vamos a intentar explicar esto. Que salga por favor está condicionado a que aparezca por y a que aparezca favor. Luego, los enegramas son interesantes porque cuando vamos creando grupos de palabras, es muy poco probable que estos grupos de palabras coincidan a medida que el enegrama va creciendo. Luego, el análisis de enegramas nos ayuda bastante a explicar los textos, sobre todo a buscar similitudes entre textos. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que salga la palabra favor sabiendo que ha salido la palabra por es la probabilidad es de que salga por favor entre la palabra por y al revés. Entonces podemos entender cómo diferentes enegramas tienen más o menos probabilidad de salir.
Muchísimas gracias. Creo que Gloria ha compartido el paper. Te lo agradezco mucho, Gloria, por haber compartido tan rápido. Gracias. Y bueno, básicamente que sepáis, ¿no? Que esto lo podemos modelizar en diferentes estados. A mí lo que no me gusta aquí tanto es que todos estos modelos probabilísticos necesitan que tú definas la arquitectura del estado, ¿no? Y esto es algo que hoy en día, con la complejidad de los textos que estamos analizando, pues es relativamente poco factible. ¿Cómo lo hemos abordado? ¿Cómo hemos llegado al estado actual? Básicamente con aprendizaje supervisado y métodos de deep learning, o sea, con redes neuronales realmente profundas. Claro, esto tiene múltiples implicaciones, una de las cuales es que para procesar esta cantidad de textos, muchas veces tenemos que tirar de GPUs, tenemos que tirar de computación potente que nos permita modelar todos los estados que hay subyacentes en un texto altamente complejo. Por consiguiente, este tipo de análisis de texto, de forma prácticamente exclusiva, vamos a poder modelizarlos solo con herramientas de deep learning. No sé ni si vale la pena que lo intentéis hacer de otra manera, porque esto ha dado muy buenos resultados y está claro que el mundo va por ahí, así que no, yo de hecho no os animaré a que lo hagáis de ninguna otra manera. Entonces, ¿qué conceptos, no? Tenemos pues deep learning, son redes neuronales profundas, redes neuronales pues que tienen muchos parámetros, miles de pesos. Em, en la asignatura también se verá, en el máster también veréis deep learning. Luego tenemos redes recurrentes tipo LSTM, que nos permiten crear subsecuencias de pesos de la red neuronal, redes neuronales convolucionales. Esto aplica también mucho a imágenes que nos permiten filtrar contenidos de la red neuronal, transformadores tipo BERT, transfer learning para transferir lo aprendido en un conjunto de datos a otro. eh, Generalized Adversarial Networks, que son otro tipo de redes neuronales más complejas aplicados a NLP, RAG, que es Retrieval Augmented Generation. Bueno, veremos muchas cosas, ¿vale? No os asustéis y tampoco os emocionéis mucho porque todos estos elementos al final es darle vueltas a cómo podemos retorcer los conceptos de Deep Learning para entender los textos de mejor forma. Después, em, poco para resumir lo que se estaba comentando, ¿no? Nosotros tenemos diferentes aplicaciones en NLP que pueden ser etiquetado de textos, Q&As, generación de textos. Si os gustan los nombres, NLP haría más referencia al etiquetado, al entendimiento. NLU, que es Natural Language Understanding, haría más referencia a la interactuación con un texto, por ejemplo, un chatbot. Y NLG, que es Natural Language Generation, que sería más la generación de textos de un elemento conversacional. Tenemos que tener en cuenta los elementos textuales tales como la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática, el discurso y también la fonética, que es algo que nos perdemos. Nosotros cuando tenemos un texto en palabras nos perdemos la fonética. Y a nivel histórico hemos querido abordar el mismo problema de diferentes formas. Primero con métodos formales, más deterministas, luego con métodos estocásticos y finalmente con algoritmos de machine learning, que son los que han dado un resultado realmente mucho más bueno. Entonces, aquí la gran pregunta, ¿no? Que ya dejaremos para la próxima sesión será, bueno, ¿y yo cómo hago para que mi modelo de Machine Learning entienda el texto? Porque claro, tengo que preparar los datos de una manera determinada. ¿Alguien tiene alguna idea? Profe, ahí es donde hace parte la tokenización, cuando uno divide esos datos como en un grupo, en unos grupos para poder analizarlos. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No, que lo que tú dices, ¿qué haríamos para mirar esa validación o esas técnicas que hay para uno revisar ese tipo de textos y donde existe la tokenización, donde se divide el texto en unidades básicas de tokens, e ir analizando poco a poco como por grupos? Sí, ese es un elemento que podemos analizar, es decir, pero fíjate que aquí la pregunta es previa, es decir,
si nosotros queremos convertir el texto a una entrada válida, los algoritmos no entienden palabras, los algoritmos entienden números, ¿no? Que nos posicionan en un espacio contexto. Entonces, tendremos que En pasar, vectores, exacto, es irían decir, vectores, matricia, por matrices. exacto, justo es eso. Es decir, nosotros vamos a encontrar maneras de pasar de texto a matrices, y matrices es un conjunto de vectores. Entonces, todo empezará con transformar los datos a números y a partir de ahí seguiremos. Vale, pues bueno, hoy terminamos un poquito antes porque la primera sesión es más corta, que es la introducción, ¿no? Que más o menos han sido 40 minutitos. Espero que os haya gustado. Más tarde o mañana por la mañana abrir el foro para que podáis hacer dudas. Si tenéis alguna duda o algún comentario, por favor, hacerlo ahora, tenemos unos minutos. Y si no, pues nos vemos el próximo lunes. Me podéis escribir con dudas, comentarios, feedback. Lo importante es que las sesiones no solo sean instructivas, sino que también os lo paséis bien, ¿no? Y a mí me gusta siempre comentaros cosas como estas, como el paper de Google. Y insisto, yo no lo sé todo, ¿vale? Esto cambia cada día. Y de verdad, muy agradecido por vuestro tiempo y vuestra interacción y avanzamos. Yo, Jordi, una última pregunta. claro. Bueno, aquí estoy pensando, estamos viendo el procesamiento del lenguaje natural. Hablado se va a convertir en texto. Para que el texto lo entienda la máquina, se tiene que convertir en vectores y después matrices. Y mi pregunta es, bueno, lenguaje natural es solamente texto y verbalización, pero no sé si haya alguna tecnología que esté en desarrollo o si haya planes para tomar en cuenta también la gesticulación o el lenguaje corporal, eh, o no sé si Sí, ya pero no lo haya veremos en el aplicaciones. curso. Sí, 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 pero no lo veremos en el curso. En este curso Ok. nos limitaremos, que es complejo, ¿eh? A analizar el texto. Sí que tendría que revisar qué tecnologías, pero hay tecnologías, por ejemplo, YOLO, YOLO, te permite poner identificar una mano, un antebrazo, un codo, un brazo, un hombro, y te permite trazar el movimiento de las personas en un espacio, que esto podría complementar los modelos de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si una persona va a agredir a alguien y utiliza ciertas palabras, tendríamos que encontrar la forma, pero seguro que podríamos hacerlo. También si pudiéramos traquear lo que es la conversación, ¿no? La velocidad, la intensidad, las pausas. Todos lo sabéis, que a veces en una conversación las pausas, ¿no? Son más informativas que la propia conversación. En esa asignatura, como es ya bastante densa, nos centraremos puramente en el texto. Ok, ok. Y hay forma de que a través de PLN podamos medir el sentimiento en las palabras basado en el texto. Sí, 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 sí. Tenemos Sí. librerías específicas que comentaremos durante el curso en Python. Ahora mismo de memoria no recuerdo, pero creo que es NLTK o... Si no, para la siguiente sesión os lo digo. Tenemos librerías que, dado un texto, te asignan un sentimiento con una cierta probabilidad y son modelos ya preentrenados que funcionan bastante bien y Mm, están ya en diferentes idiomas. interesante. Ok, gracias, John. A vosotros. Pues nada, la práctica uno que comenta el alumno es a partir del primer mes, ¿vale? De la asignatura. Tendremos una sesión propia para la práctica y obviamente dejaremos tiempo suficiente para hacerla, y si alguien necesita un poquito de ampliación por algún motivo justificado, pues le daremos un poquito más de tiempo. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad. Es la primera clase, disculpar si todavía estoy retomando la dinámica de unir, y avanzamos. Que tengáis buen día. Gracias, Gracias igual. profe.